Desde la República Dominicana soy Ivonne Ferreras. Aquí estamos en antesala del fin de semana, atiborrados de muchas informaciones, de muchas reacciones que yo creo que es importante tocar, aunque son temas que vienen de antes, pero por algunas reacciones que se han producido, como por ejemplo, dos casos. El primer caso tiene que ver con las cifras que arrojó el Banco Central. El Banco Central, en el día de ayer, el señor Valdés Albizu, el gobernador eterno del Banco Central, hablaba del crecimiento económico de República Dominicana y lo colocaba en el orden del 12.3. No sé si hacíamos la referencia en el día de ayer, pero cumpliendo con sus funciones, el gobernador Albizu, bueno, pues está la economía de nuestro país por encima de todos los países de América Latina. Yo creo que debería de ser incluso una referencia a escala planetaria, pero ese ha sido de manera sistemática, como si estuviera cumpliendo con un guión. Las cifras, ¿no?, del gobernador del Banco Central solo varían, por ejemplo, los números, pero esa tendencia a subir y a ponernos a nosotros de manera boyante por encima de todos los países de la región, eso ha sido una constancia de un funcionario que tiene más de 20 años, por lo menos al frente del Banco Central debe tener 20 años, sin embargo vinculado a esa entidad, tiene muchos años más atrás. Y es decir, que ha sido más de un gobierno que ha tenido los servicios de este señor como si fuera una especie de varita mágica y como si nadie más pudiera cumplir con esas funciones. El problema está, claro, está en los cuestionamientos que se hacen respecto a los datos que se ofrecen en estas cifras y lo que ocurre en la realidad. El impacto que deberá de tener ese crecimiento económico, por ejemplo, en términos de la pobreza. El impacto en términos de la pobreza que en República Dominicana es cada vez mayor. Y si uno hacemos una comparación, si esa referencia la hacíamos con, por ejemplo, los aguaceros últimos que han caído, que han creado situaciones bastante preocupantes en la región sureste-noreste, y las inundaciones y los desplazamientos y los daños a las viviendas, e incluso creo que hubo 1 o 2 personas muertas por las lluvias caídas en estos días. Esos desplazamientos están vinculados al tema de la pobreza. De hecho, Oxfam, cuando ha situado la vulnerabilidad de las viviendas, vinculándolo a la pobreza en República Dominicana, el términos porcentuales, ha hablado de un 71%. Nosotros, que no somos unos economistas y probablemente somos bastante lerdos en eso, porque es muy técnico y porque hay vericuetos que a lo mejor uno no puede manejar, pero el intento por lo menos de la economía política en términos de crecimiento versus impactos de la pobreza, los referentes, el acceso de la gente de bienes y servicios, que es también indicador, ¿no?, de los niveles de pobreza, por lo menos lo era hasta hace un tiempo, yo no sé si ahora ha cambiado la cosa. Tú dices, bueno, crecemos, pero ¿cómo nos impacta eso? O sea, ¿hacia dónde va ese crecimiento? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se expresa? Claro, hay muchos expertos que siempre han hablado de que el gobernador del Banco Central parece como que sus cifras y su gestión está destinada a un sector mínimo, pero que es bastante poderoso, que es un sector empresarial, que es la banca y demás. Bien, todo eso lo hemos dicho, lo hemos reflexionado procurando un poco entender y sobre todo también los renglones, en los que crece la economía, que una no la tiene bastante claro, muy a pesar de las referencias que hace el gobernador del Banco Central. Pero hoy, como una reacción a propósito de todo esto, veíamos al expresidente Leonel Fernández hablar dudar de eso mismo que nosotros estamos dudando. Y lo que tú dices no es lo mismo dudar yo o dudar cualquier ciudadano común que simplemente ve los datos de la realidad, a que lo haga un expresidente que por 3 periodos también se sirvió de ese mismo gobernador de Banco Central, que igual ofrecía cifras exorbitantes respecto a otros países de América Latina y
tú dices, bueno, era muy bueno cuando tú eras el presidente de la República y cuando acomodaban esas cifras en términos de tu gestión. Ahora, como estamos en otro litoral, las críticas entonces son bastante serias, ¿no? Y bastante ácidas, que tú puedes decir, perfecto, tienes razón, pero ahí eso te plantea a ti para quién se gobierna, para quién es la gestión del gobernador del Banco Central y cómo las opiniones y las críticas pueden variar dependiendo de cuál es la posición que tengas al frente del Estado. Y eso a mí me parece una real hipocresía y también me parece un oportunismo, y esto lo digo a propósito de la opinión hoy del expresidente Leonel Fernández, que nos hubiese gustado muchísimo y fuera muy creíble porque te plantea el tema de la coherencia si eso se hubiese hecho en 3 gestiones de gobierno que tuvo y en donde precisamente Valdés Albizu, bueno, pues estaba cumpliendo sus funciones de funcionario del Banco Central, por un lado. Por otro lado, el tema de Punta Catalina, que no vamos a referirnos al tema per se, sino al hecho de que ayer hablábamos, hacíamos referencia, bueno, todo el punto de partida es por el tema del fideicomiso, de lo que se ha dicho, de la reversa que tuvo que hacer el presidente de la República respecto a este caso, que volvió al seno del CES, que hizo referencia el presidente Luis Abinader al tema de las auditorías y que incluso adelantó que había una auditoría técnica, un informe de auditoría preliminar que se daría a conocer. Y en efecto, ayer hubo uno de los diarios, creo que fue el Listín Diario, que hacía la publicación, y hoy aparece opinando, reaccionando respecto a todo esto, el señor Jaime Ariztía Escudero, que ustedes recuerdan fue el administrador de Punta Catalina. Y dentro de las cosas que decía el señor Escudero con respecto de una empresa que tiene muchos años, ¿no?, de experiencia en esto, que es la Sargent & Lundy, decía que la auditoría técnica de Punta Catalina con los resultados preliminares han sido publicados incluso por la prensa en el día de ayer. Dice que es extraño que una empresa con la experiencia y la reputación de la que estamos haciendo referencia, bueno, pues los resultados o los hallazgos preliminares con el consorcio del que él era, o referente a la empresa de la que él era administrador, y hablando sobre el equipo técnico de la CD, que incluye al ingeniero de la empresa, a la centenaria firma estadounidense responsable de darle seguimiento, en fin. Jaime Ariztía está dudando de todo lo que ha dicho la empresa Sargent & Lundy, que efectivamente es una empresa que tiene muchísimos años, y esto, por supuesto, nos hace recordarle al señor Jaime Ariztía Escudero que no es que le estemos descalificando, pero caballero, usted recuerda que usted fue el parte de la comisión que en la gestión de Danilo Medina, para tratar de justificar todos los deslices que en torno a la planta termoeléctrica se han estado cuestionando desde antes incluso de empezar la construcción, usted salió de ahí con todo un informe favorable, y yo no sé si eso estaba bien, pero éticamente no le correspondía a usted salir de ahí a administrar a Punta Catalina, de la que ahora nadie, absolutamente nadie cuestiona su gestión, pero no es porque probablemente no hayan elementos cuestionantes, por lo menos ahí en términos éticos eso siempre se criticó, que usted, después de servir al deseo del presidente Medina respecto a esta planta, muy criticada y no de gratis, entonces salió de ahí a administrar a Punta Catalina. Entonces eso a mí me resulta dudoso poder de verdad asumir los elementos que usted esgrime respecto a esta auditoría técnica, que ciertamente debió de hacerse mucho antes, que ciertamente ha debido y debió manejarse todos los elementos antes de que se intentara lo del fideicomiso. Pero bueno, aquí se apuesta como que la gente se le olvidan las cosas, y yo también, en el caso de Jaime Ariztía Escudero, con el caso de Punta Catalina, tengo que tener mis dudas. Señores, el otro tema que rápidamente voy a tratar tiene que ver con el almuerzo escolar.
tiene que ver con el tema de la tanda extendida y tiene que ver con el escándalo en el que está metido ahora mismo el INAVIE, dependencia del Ministerio de Educación, donde podría terminar probablemente en los tribunales. Porque ahí el manejo que se hacía con los contratos y demás fue una barbaridad, que no vamos a entrar en esos detalles, que fue intervenido por compras y contrataciones. Y yo me quiero quedar, señores, en lo que implica, para que ustedes vean lo que es el robo, la estafa, el crimen, en este caso casi triple, de usted jugarse primero con la educación y segundo con la alimentación de muchos estudiantes que van a las escuelas y que ahí en esa tanda extendida le proveen de los alimentos por muchas razones. Uno, porque no tienen probablemente en su casa la seguridad y la certeza de poder comer cada día. Y segundo, porque a lo mejor son de hogares disfuncionales, son hijos de madres que son jefas de hogar, que tienen que salir a trabajar, que son proveedores y que la tanda extendida entonces le provee los alimentos y ahora nos resulta que esos muchachitos no van a poder tener ese almuerzo escolar. Eso afecta evidentemente a la tanda extendida, pero eso te podría tener un impacto terrible en todo el tema de la deserción escolar. Imagínense ustedes ahora que estos niños al mediodía te los envían a la casa donde probablemente la madre no está, no hay nadie que los reciba, porque no se han manejado las cosas para crear esa plataforma, porque probablemente la madre está trabajando o porque simplemente esos niños es desde la escuela donde se le provee la alimentación que necesita diariamente. Ustedes se dan cuenta las implicaciones que la corrupción, el crimen, porque para mí es una acción criminal, que en un país que tenemos tantas deudas respecto al tema de la educación, señor, usted se le robe la posibilidad a un muchacho a alimentarse, pero también a recibir el pan de la enseñanza como Dios manda. Entonces yo creo que son temas a los que hay que hacer referencia, sobre los que tenemos que reflexionar para que se miran, si no se dan cuenta, los que van aquí a servir como servidores públicos y los que van a servirse del erario público, quitándole todas las posibilidades a esa población que engrosan las grandes filas de la pobreza y la pobreza extrema, la posibilidad de sobrevivir, la posibilidad no solo de formarse, sino de simplemente sobrevivir. Entonces, hacer énfasis precisamente en esa información del día de hoy, que a mí me causó, la verdad, me causó muchísima preocupación cuando yo veía que la falta del almuerzo escolar afecta a la tanda extendida, porque hay muchos contratistas que mientras está en las indagatorias y en las averiguaciones de los sinvergüenzas que aquí con 2 o 3 firmas, en muchos casos fantasmas, estaban como proveedores haciendo cualquier cantidad de travesuras sin cumplir con los mínimos requisitos para ser proveedores del almuerzo escolar. Ahora, en lo que se averigua la cosa, que seguro eso va a terminar en los tribunales, ¿qué tenemos nosotros? Una población vulnerable de niños y de niñas que no van a poder, no tendrán el acceso a ese tan necesario almuerzo escolar. Dicho esto, vamos a agradecer como siempre a la Cooperativa Mamoncito, que ahí si usted deposita su confianza. Cooperativa Mamoncito, mire, yo se la recomiendo porque soy parte de esa cooperativa para el ahorro. Y claro, Sardinas Dimar. Recordarles como siempre que si les ha gustado esta transmisión, que le den like, que la compartan y que opinen. Suscríbanse además si no lo han hecho también a patreon.com. Soy Ivonne Ferreras.